Hola niños, ¿cómo están? Niños, ¿dónde están? ¿Qué? ¿Que para el otro lado? Ah, ya. Espérenme un ratito. A la 1, a las 2 y a las 3. Ahora sí. Hola niños, ¿están listos para una nueva lección? ¿Están listos para aprender más acerca de la Biblia, la palabra de Dios? Bueno, vamos. Conejín, ¿me cuidas ahí mi gorrito? ¿Saben? Yo estoy súper contento porque con el tío Nata, la tía Belén, la tía Juanita, Dios nos ha ayudado a encontrar una muy buena guía para aprender, para que nosotros podamos enseñarles acerca de las verdades que están en la palabra de Dios, ¿no? Hemos aprendido que Dios nos creó, para su gloria, o sea, para que lo amemos y le obedezcamos. La tía Belén nos enseñó algunas características acerca de Dios, que Dios es Espíritu, infinito y eterno, inmutable, omnipresente, omnisciente, omnipotente. Si no lo recuerdas, recuerda que estamos subiendo estos videos, ¿cierto?, a la página de Facebook de la iglesia para que puedas repasar las lecciones. Le pedimos a los grandes de la casa que ayuden a los niños a repasar estas lecciones porque estamos aprendiendo cosas súper importantes acerca de Dios. También el tío Nata nos enseñó que como Dios es el creador, Él es el dueño de todo lo que existe, por lo tanto Él gobierna todo el universo, Él gobierna sobre todo lo que existe, y el tío Nata nos enseñó que a eso se le llama la providencia. Después la tía Juanita nos enseñó que cómo Dios creó, ¿cierto?, al primer hombre, que Dios le llamó Adán, y la primera mujer, que se llamó Eva, y cómo Dios estableció un pacto con ellos, y a través de Adán y Eva, con toda la humanidad, porque ellos fueron el primer hombre y la primera mujer. Si ellos obedecían a Dios, Dios les daría vida eterna, pero si ellos desobedecían a Dios, la consecuencia sería la muerte eterna. Pero tengo que advertirles una cosa. La lección que vamos a ver hoy es muy triste, pero muy triste. Es lo más terrible que ha pasado de todas las cosas terribles que han pasado en la vida. Porque Adán y Eva no guardaron el pacto que Dios había hecho con ellos. Desobedecieron a Dios. Y todavía peor, porque eso triste que pasó con Adán y Eva nos afectó también a todos nosotros, niños y grandes. Y para que ustedes, niños que están en la casa mirando, puedan ver cómo lo que afectó a Adán y Eva nos afecta a nosotros también hoy día, yo voy a comparar la historia de Adán y Eva con algo que pasó con un grupo de niños en una clase hace poquito tiempo en España. La Biblia nos cuenta que Dios le hizo un regalo a Adán. Dios plantó un huerto y puso a Adán en el huerto. Un huerto es un lugar donde hay muchas plantas y árboles, y en ese huerto donde Dios puso a Adán, Dios puso muchos árboles lindos para mirar, dice la Biblia, y buenos para comer. Había árboles quizás que daban naranjas, ciruelas, peras, uvas, duraznos, tal vez había incluso chupones, murtas, moras, no sé. Dios creó todas las cosas y puso árboles y plantas buenos para comer ahí en el huerto. Y también Dios puso un árbol especial. Y ese árbol se llamaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol del conocimiento del bien y del mal, así se llamaba. Y Dios le dijo a Adán, Adán, puedes comer de todos los árboles del huerto del que tú quieras, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.
Entonces Adán podía comer de todos los árboles del huerto, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque si comía de ese árbol, ¿qué iba a pasar? Iba a morir. Ahora, miren lo que pasó en una escuelita de niños en España. Una máquina llena de caramelos es una auténtica tentación. Esta máquina de caramelos no la podemos tocar. ¿Por qué? Hasta que no volvamos, Sergio y yo, que vamos a ir a por una cosa que se nos ha olvidado. Recordad que no os podéis levantar a tocar la máquina. La máquina de chuches es una prueba adaptada a nuestro contexto para ver hasta qué punto los niños resisten la tentación. ¿Te diste cuenta? Los tíos le dicen a los niños que no toquen la máquina de dulces, así como Adán y Eva no debían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Adán y Eva vivieron felices con todo lo que Dios les había dado. Amaban a Dios y le obedecían. Pero un día, Satanás, un ser maligno, se disfrazó de la serpiente y le habló a Eva. Así que Dios les dijo que no pueden comer fruta de ningún árbol del huerto, le dijo. Sí, podemos comer de los árboles del huerto, respondió Eva. Solamente del árbol de la ciencia del bien y del mal no podemos comer, porque Dios dijo que si comemos de él, moriremos. No morirán, le dijo la serpiente con seguridad, y rápidamente agregó, sino que sabe Dios que el día que coman de él, ustedes serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces Eva se sintió atraída por el fruto, quiso comerlo, así que extendió la mano, cortó un fruto del árbol y comió. Fue donde Adán y le dio del fruto, y Adán también comió. ¡No! Te voy a tocar. No le he tocado, ¿verdad? Es mentira. ¡Mira, no la ha tocado! ¡Joder! ¡Ay, amiguito! Voy a coger una chiquitita. Tessa. Ay. A ver, ay. ¡Uy! ¿Vieron cómo la niña abrió la llave de la máquina de dulces? Y los dulces comenzaron a caer. La niña se llama Tessa. Tessa desobedeció a los tíos. De la misma manera como Adán y Eva desobedecieron a Dios. Y eso es pecado. Pecado es no vivir conforme a la voluntad de Dios o es hacer lo que Dios prohíbe. Pecado es no vivir conforme a la voluntad de Dios o hacer lo que Dios prohíbe. Por ahora, volvamos con la historia de Adán y Eva. Apenas comieron del fruto, Adán y Eva se sintieron muy mal. En vez de ser santos y felices, se sintieron culpables y miserables y trataron de tapar su vergüenza cubriéndose con hojas. No puedo mirar. Tessa tiene un sentimiento de culpabilidad porque se piensa que ha roto la máquina de caramelos, que realmente la veo angustiada. El llanto. Eva, no tocaron los caramelos. No tocaste esos caramelos. Es que está caído. Profe, ¿te vas a enfadar con ella? ¿Te ha dicho?
Por tu culpa. Mi amiga, me encantan. Mi amiga. Sí que soy tu amiga, pero has tirado eso. Pobrecita la pequeña Tessa, se dieron cuenta la angustia y la desesperación que ella tenía al ver cómo su desobediencia había provocado la caída de todos los dulces y ella veía que no podía hacer nada. Ahora a ella no le va a pasar nada porque es una prueba que están haciendo los tíos. Querían ver cuál era la reacción de los niños al decirle que no tocaran la máquina de dulces. Pero ¿qué hubiese pasado si hubiese sido en la vida real y en vez de una máquina de dulce hubiese sido una máquina en la cual ella pudiese haberse electrocutado, haberse quemado? ¿Qué hubiese pasado si un niño juega con una cocina a gas y puede provocar un incendio? ¿Qué pasa con un joven que está aprendiendo a manejar y sin permiso le saca el auto a su papá? Puede provocar un accidente donde termine él herido o incluso muerto, o herir a alguien y matar a alguien. ¿Qué pasa con un joven que prueba las drogas? Cuánta angustia, cuánto dolor, cuánto sufrimiento. El pecado es terrible, es doloroso. Las consecuencias del pecado son angustia, miseria. Después de haber pecado, cuando Adán y Eva sintieron la presencia de Dios en el huerto, se escondieron. Qué triste y qué terrible es el pecado. Hizo que Adán y Eva se alejaran de Dios. Chicos, esconderos, que vienen ya. Esconderos aquí. Venid. Esconderos todos aquí. Todos, todos. Aquí en la primera caja. Venga. Aquí todos. Es increíble ver cómo las cosas que pasan en la escena de Adán y Eva se repiten casi exactamente en la escena de lo que pasa con los niños a causa de la desobediencia. Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios. Cuando sintieron la presencia de Dios que venía, se escondieron. Los niños, cuando sienten que vienen acercándose los tíos a la sala, ¿qué hicieron? También se escondieron. ¿Se dan cuenta de lo que yo les decía al principio? Que lo que le pasó a Adán y Eva por su desobediencia cuando cayeron en el pecado, nos afectó a todos nosotros. Adán y Eva trataron de esconderse de Dios. Pero, ¿será posible esconderse de Dios? No. Nosotros aprendimos que Dios es omnipresente, está en todas partes. Y también aprendimos que Dios es omnisciente, Él sabe todo. Él sabía lo que Adán y Eva habían hecho y Dios sabía dónde estaban Adán y Eva. Así que Dios llega hasta donde ellos estaban y Dios le pregunta a Adán, Adán, ¿qué has hecho? ¿Comiste del árbol prohibido? Bueno, Adán debería haber dicho, sí, Señor, lo siento, estoy arrepentido. Pero ¿sabes lo que Adán contestó? Adán apuntó a Eva y le dice a Dios, la mujer que tú me diste por compañera, me dio y yo comí. Entonces Dios le preguntó a Eva, ¿qué has hecho? ¿Tú crees que Eva dice, lo siento, Señor, estoy arrepentida? No, Eva dijo, la serpiente me engañó y comí. Ninguno de ellos reconoció su pecado, ni le pidió perdón a Dios. No se arrepintieron. Esa era otra evidencia de que Adán y Eva
Ya no eran las mismas personas que Dios había creado, felices, obedientes a Dios. Ellos habían cambiado. El pecado había entrado en ellos. El pecado se había apoderado de ellos y los había convertido en personas egoístas. No le importaba lo que pasara con el otro, con tal de protegerse a sí mismos. Qué terrible es el pecado, qué horrible es el pecado. Hola. ¡Tessa! ¡Tessa! ¡Ha sido Tessa! ¡Ha sido Tessa! ¡Me veo a Sergio! ¡Estamos aquí! ¡Que estábamos de escondidas! ¿Qué pasa, Tessa? ¿Qué ha pasado, Tessa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? Me ha pegado el chico. ¿Que te ha pegado quién? ¿Por eso lloras? ¿Por qué llora? ¿Por qué? Se asusta de tirar lo más que no cuando estamos sentados y está. Y se ha asustado todo. Ah, porque se han caído los caramelos. ¿Lloras por eso? Bueno, no te preocupes. ¿Qué pasó con los niños cuando estaban escondidos una vez que llegaron los tíos a la sala? Lo primero, sale uno de los niños y mira a los tíos y le dice, ¡fue Tessa! Acusa a la niña. ¿Por qué? Porque él lo que está haciendo es protegerse a sí mismo. ¿Se acuerdan que decíamos que el pecado nos hace egoístas y nos hace pensar en nosotros mismos sin importar en los demás? Pero lo más impactante es lo que hace Tessa cuando el tío viene, ¿cierto? Y la toma en sus brazos y le pregunta, ¿por qué estás llorando? Ella miente y dice que está llorando porque un compañerito le pegó. Y cuando el tío le vuelve a preguntar, le dice, ¿un compañero te pegó? Sí, dice ella, y apunta a uno de sus compañeros que no le había hecho nada. ¡Qué horrible es el pecado! El pecado nos hace desobedecer a Dios. El pecado nos aleja de Dios. Y el pecado nos hace dañar a otras personas. A veces a nuestros seres queridos, a los más cercanos. Al hermanito, al papá, a la mamá. Mentir, robar, pegarle, pelear. El pecado es terrible. Estaba rota. No te preocupes. Yo no quería que me vinieras cuando se me cayeran los caramelos. Entonces, para terminar y concluir, ¿te diste cuenta cómo lo que le pasó a los niños, especialmente a Tessa, es casi exactamente lo mismo que le pasó a Adán y Eva? Y esto es porque cuando Adán y Eva se convirtieron en pecadores, los hijos de Adán y Eva nacieron también pecadores. Y los hijos de Adán y Eva también nacieron pecadores. Y tu mamá y tu papá nacieron pecadores. Y tú, cuando naciste, también naciste pecador o pecadora. Cuando yo nací, también nací pecador. Porque lo que Adán hizo nos afectó a todos nosotros. La Biblia dice que cuando Adán pecó es como si todos nosotros hubiésemos pecado en Adán. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y ese hombre fue Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y ese es el versículo que vamos a aprender hoy, porque ese versículo resume, ¿cierto?, la enseñanza de la lección de hoy. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres
por cuanto todos pecaron. Yo dije que la lección de hoy iba a ser muy triste, ¿cierto? Pero hay una buena noticia. Dios quiere salvar y Dios va a salvar a Adán y Eva, y también Dios quiere salvarnos a nosotros. Y a través de la Biblia, Dios nos enseña la forma en que Él nos va a salvar y la forma en que nosotros podemos ser salvos del pecado. Así que no te pierdas ninguna de las lecciones que vienen los próximos domingos, porque es muy importante lo que estamos aprendiendo. Lo más importante de toda tu vida. Nos vemos el próximo domingo. Que Dios te bendiga.